Hola, mis estimadas amigas, mujeres, muy buenas tardes. En especial, estoy haciendo podcast para la comunidad femenina, no porque sea feminista, simplemente porque a lo mejor pueda ayudarle de algún modo, aportar un grano de arena con las cosas que me ha pasado a mí y quizás ser un poquito de ejemplo para esas personas que a lo mejor están pasando cosas similares o temas así, porque este hecho tan bochornoso en las comunidades muy rurales, en las comunidades muy aledañas de Sudamérica, sigue pasando. Es un hecho que día a día a lo mejor los padres hoy en día no sé si están actualizados, no sé si están tomando cartas en el asunto. ¿Y por qué hago este podcast o por qué decidí contar cosas que me ha pasado en la vida? Porque quiero soltar, quiero contar, edificar a otras mujeres con mi historia. No sé si sea tan relevante para otras personas que han pasado peores cosas y espero poder aportar un granito de arena que también yo pasé por una situación que para mí era muy feo, muy desagradable y quizás no fue la más grande y para otras personas que han pasado peores quizás va a ser un poco menos, ¿ok? Pero para cada uno depende el grado que nos haya pasado es un poco difícil, ¿ok? Entonces, por allá, por los 2007, 2006, aún estaba cursando primaria, ¿ok? Y en el 2006, para ser puntual y específico, fue la primera vez que pasé un acoso sexual, ¿ok? En ese entonces aún era una niña de 10 años, ¿ok? Era una niña de 10 años o a 11 años, más o menos por ese promedio. Entonces, quizás a lo mejor para los ojos ajenos, dependiendo de quién venga, no estaba tan mal ni tan buena. No sé, yo no sé, pero simplemente en ese entonces, las personas o autoridades de la localidad donde nosotros vivíamos o en los lugares más aledaños, las personas más cercanas a nosotros, más allá que las autoridades, son los profesores que vienen de diferentes lugares, que vienen de diferentes provincias, incluso de diferentes ciudades, independientemente de donde vengan. Ok, entonces yo estaba en ese entonces ya quinto año y resulta que este profesor hace 3 años ya venía trabajando, o sea, esos 3 años ya venía trabajando en la escuela donde nosotros estudiábamos. Yo fui su alumna hace 2 años atrás de ese entonces y el siguiente año fue profesor de mi hermana y yo ya estaba, era su último año que estaba trabajando y yo fui su alumna nuevamente, ¿ok? Entonces, a lo mejor a ese tipo de ojos acosadoras, a ese tipo de personas de sexo opuesta, a lo mejor me veía atractiva, a lo mejor yo ya me veía como que una futura potencial conquista, por decirlo así. Y soy una persona de contextura delgada, a lo mejor era un poco crecida, sí, era un poco agrandada en tema de desarrollo corporal, no me veía tan pequeña, nada por el estilo. A lo mejor eso era que me haría tan atractiva y luego iré dando contexto del por qué y para qué yo pensaba a futuro, por qué llegué a pensar cosas un poco negativas de mi perspectiva personal, ¿ok? Entonces, yo estaba en ese entonces, ya el profesor empezó, recuerdo que hicimos lecturas, ¿ok? Y los alumnos, los compañeros sentían vergüenza hacer lectura en, en público. O sea, que el profesor dice, léeme tal texto frente a tus compañeros y frente a todos en el salón.
y éramos del salón, no era otro lugar. Entonces a lo mejor los compañeros sentían un poco de vergüenza, que porque voy a leer un texto y me siento vergüenza, pero el profesor puede que me entienda mejor antes que los compañeros se burlen, temas así, un lío, ya sabes. Bueno, entonces el profesor decidió que a lo mejor hagamos lecturas solamente para él. Y mientras tanto, los demás, ¿a dónde fueron? Al patio. A supuestamente ir leyendo los libros para que al menos ya entre nosotros preparándonos para cuando nos llame, sentirnos preparadas y demostrar frente al profesor, tú a tú, nada más, sin vergüenza alguna, porque estás frente a tu profesor y sabrás que por más que te corrija, la corrección solo va a ser para ti, tus compañeros no se van a burlar. Bueno, era evidente. Bueno, la cosa que en ese entonces el profesor me empezaba a decir cosas como que dónde vives, en qué lado estás, que como si la puerta de tu casa es uno solo, que si puedo entrar por la otra puerta, en qué horarios puedo visitarte, a tu hermana o tú, como que un rato puedo visitar. Una cosa de esas, yo decía, ¿qué le pasa a esta persona? Y me decía, Mira que tú ya estás grandecita, ¿no? Como que ya estás un poco desarrollada". Yo decía, ¿qué le pasa? Así me ve, le decía y sentía mucho miedo, mucho temor. Y a la vez, ¿por qué realmente me callé? ¿Por qué quizás no, en la vida no fui preparada? Mis hermanos no me dijeron, mi madre o mi padre o mi familia, el círculo social donde yo participaba como una persona en la vida, no me dijeron que la persona fulano de tal te puede decir esto o aquello, está mal, está bien, cómo tienes que percibir, de quién vienen ciertos comentarios. No, simplemente no, porque muchas veces no hemos recibido ese tipo de educación. Quizás hemos venido directo al mundo a ver si con qué nos topamos. No sé. Simplemente en su momento nadie me había enseñado. Es la verdad. Nadie me había dicho que fulano de tal te puede insinuar cosas así. Eso se llama acoso, tocamientos indebidos y eso está mal y tienes que conversar con alguien porque en su momento yo me acuerdo. En esos tiempos mi padre sí nos hizo estudiar primaria, pero mi padre tenía todavía esa mentalidad. Estoy hablando del 2010, 2006, 2007. Estoy hablando casi de la actualidad. Mi padre todavía seguía pensando como aquellos tiempos que para qué le voy a hacer educar a mis hijas, mujeres, que luego de saber leer y escribir van a enviarle cartas a sus novios. Eso tenía en mentalidad, que para qué voy a mandarle si fácilmente en casa pueden aprender a lavar, cocinar, planchar o criar hijos. O para una vida rutinaria, una vida muy así, para vivir en el campo prácticamente como una persona, como un borrego, que por más que le faltasen el respeto o lo que fuere, jamás dijéramos nada, simplemente como una comunidad machista. Aquellos tiempos era así. Y yo digo, en la actualidad era muy actual aún. Estamos hablando del 2000, no estoy hablando de 1900 y tanto, porque yo soy del 92, pero eso no tiene nada que ver. Y hay mucha gente que a lo mejor son de la ciudad, de otras condiciones de vida o sociocultural, qué sé yo, me van a decir, estás mal, porque no han vivido lo que yo he vivido. Bueno, la cosa que en su momento empezó eh, algunas veces a hacerme tocamientos indebidos, ¿ok? Empezó como que a tocarme el trasero o algo así. Yo, la verdad, me escapaba. Yo decía, me ponía roja, me ponía nerviosa y la verdad que tenía mucho miedo y
no sabía ni cómo expresarme mi miedo, mi vergüenza en su momento, porque algunas veces hasta yo me sentía culpable de por qué yo estoy pasando eso, o por qué estoy callando, porque que nadie tiene que enterarse. Era una cosa así, porque en el lugar donde vivíamos, en su mayoría la gente, los hombres machistas de ese pensamiento, todavía seguían pensando que nosotros éramos la que provocábamos, que nosotras, las jovencitas que ya estábamos en crecimiento, a lo mejor nosotros estábamos abriendo el camino para que alguien nos faltara el respeto de esa manera, ¿ok? Entonces iba pasando como que yo empecé a percibir ese tipo de acoso, ese tipo de trato de este profesor hacia mi persona, y a lo mejor que no fue solamente conmigo, quizás otras compañeras la permitieron, porque había una compañera que se quedaba media hora, un poco más, con el profesor y quizás no me imagino. No quiero sacar conclusiones, pero si a mí me hizo, quizás otra compañera era un poco más grande que yo de edad, entonces a lo mejor me imagino. Bueno, empecé a faltar clases, empecé como que a olvidarme de clases, empecé como que a importarme poco, porque yo era una de las alumnas, o de mi casa al menos, mis hermanos siempre han sido personas, chicos estudiosos y tal, pero al menos en mi persona, en lo personal, yo era una de las niñas estudiantes que odiaba faltar de clase, odiaba, detestaba faltar de clase porque un día que faltara clase, lloraba o simplemente sentía que habría perdido una semana de clases. Era a tal nivel, siempre me gustaba esforzarme, siempre me gustaba estar primero puesto todo el tiempo. O sea, no que me eche flores, simplemente era algo real que a mí me gustaba esforzarme al máximo en mis clases. Siempre me gustaba haciendo mis deberes, mis tareas, siempre me gustaba estar aprendiendo cosas. Y bueno, la cosa que un día falté de clase, algunas veces empecé a faltar de clases y yo no quería decir a mi padre y me hice como que la tos, como que algo me duele, que no quiero ir a clase, y mi papá se enojó y me dijo, ¿qué te está pasando? A ti que nunca te gusta faltar. Pero bueno, a regañadientes iba a clase por cumplimiento, qué sé yo. Bueno, igual yo me conformaba con que sacaba buenas notas y ya está. Pero llegaba a fin de año y empezó como que era constante, era siempre, trataba de evadir, trataba de zafarme a que no me siga fastidiando, a que no me siga molestando. Ya había contado como un story time de algo genérico, de manera como que, de manera a grosso modo, ya había contado esto en mi canal de Facebook, ¿ok? Y ahora estoy contando de la manera más explícita posible. Entonces, llega ya a fines de años, estábamos en una formación porque éramos los últimos a salir de clase y el profesor dice, vayan a formar el patio que no sé qué para despedirnos. Era lo típico y lo cotidiano de cada día. Bueno, formamos y éramos los últimos de salir. Y el profesor dice, vayan a formar. Y yo le digo, no le hagan caso a ese sonso, ese tonto, dije, delante de los compañeros. Y alguien se reclama y dice, no falta un reclamón por ahí. ¿Cómo le vas a decir eso al profesor? Profesor, ya que tú no me dejo, que le está diciendo que le estás insultando al profesor, le ha dicho tonto profesor, castíguele, no es posible que se quede así, imagínate si ella insulta a todos, insultamos, que no sé qué. Ahí sí eran los respetuosos, eran los que, guau, ya está. Y entonces el profesor dice, ah, sí, ¿en serio me ha insultado? Ahora, venga, venga adelante. 50 ranas. Como que ranas es un salto como que fuera en cuclillas, qué sé yo, son saltos, que igual cansa, es un castigo, ya. Y bueno, hice unas cuantas ranas y dije, yo no quiero más. Estaba molesta, estaba enfadada, porque ya no sabía ni cómo defenderme. O sea, estaba a nivel de que de explotar, un ejemplo. Y bueno, y ahí siguen reclamando los compañeros. Pero entonces hazle que haga otro castigo, que haga marchapato, que también es un poco más fastidioso. Entonces yo me puse a la defensiva siempre delante del profesor y delante de los compañeros. Ya que tanto piden marchapato, ustedes hagan, porque han reclamado un castigo que yo no quise. Sí, ya está, ya lo insulté, está bien.
Y al final, yo me puse así, defensiva y le dije, si tanto reclaman ustedes, hagan pues. Y en su momento estaba muy colérica, muy molesta. A veces hoy en día lo tomo como chiste, como algo que desde pequeña no me dejaba. Hay cosas que quizás he permitido, hay cosas que he callado, no porque yo haya sido cómplice, sino simplemente porque quería, no sabía ni a quién contar, tenía miedo, tenía vergüenza, ya está. Porque todo el tiempo nos ha enseñado a vivir con vergüenza como borregos, que hay leyes que están escritas que supuestamente favorecen a las mujeres, que es para las poblaciones vulnerables, pero para hacer una denuncia, para hacer una queja ante las autoridades, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están esas personas que supuestamente nos protegen de reglas y leyes? De nuestros derechos, a decir que son mujeres, no hay que tratar de esa manera, que nosotros dejemos de ser machistas. No hay eso. La justicia es tan mezquina que incluso cuando quisieras hacer denuncia, claro, te aceptan la denuncia, sí, porque no estás a 15 minutos de llegar al lugar donde hay autoridades, donde hay policía. Vivimos en lugares aledañas que tardan horas en llegar. No caminando, ojo, no caminando, porque caminando te tomas un día entero a tomar tu denuncia, a llegar a las autoridades. Si quieres ir a tomar tu denuncia, pues pagas tu pasaje, viajas 2 o 3 horas con carro, cual fuera, utilizas los medios porque quieres hacer una denuncia. Claro, si te aceptan. Pero bueno, pasa el tiempo que para tú estar al pie de la denuncia continúe y se haga justicia, invierte dinero que tienes que estar detrás, porque ir a poner, tienes que pagar pasaje, tienes que cubrir tu gasto, ya está, imagínate. Yo sé que eso en su mayoría es así, pero por las circunstancias y el lugar nosotros donde la ubicación geográfica muchas veces no nos favorece y por eso es que la gente vive así. Sí, hay injusticias, hay abusos, hay violaciones, hay tocamientos, hay un montón de cosas de la familia, personas indirectas, personas desconocidas. Pasa un montón de cosas, hay muchas cosas, pero nadie dice nada porque nadie te cree o simplemente la gente te dice, ah, tuviste la culpa, ya está, ahí termina. Y entonces para no seguir con lo mismo, para no mostrarnos como rebeldes de que nos estamos haciendo respetar a toda costa, pues nos quedamos callados, ya está, ya nadie nos hizo caso y punto. Así es la vida, así de duro. En su mayoría me dirán, ay, sí, sí, pues recién despierta. No es así. En su momento estaba así. Quizás hoy en día, o muchas cosas que ha pasado en mi vida, que son incluso mucho más grandes, no les he contado o quizás no les he permitido porque traté de evadir de algún modo. He tratado de lidiar a mi manera, he tratado de que nadie me ultrajara de esa manera. Ok, ya estaba como que culminándose el año y al final de cuentas ya estaba desaprobando porque me daba igual. Si sacaba buenas notas, me daba igual, ¿ok? Entonces, em, yo apenas era una adolescente, aún ni siquiera me veía en el espejo, por decir, cuando empiezas la adolescencia, empieza a cambiar los hábitos, empiezas a convertirte en otra persona de lo que ya no eres niña, ya empiezas a tener unos ciertos cambios corporales, físicos y etc. ¿Ok? Entonces, eh, y el profesor me hizo quedar, me dice, ¿sabes qué? Tienes que quedarte, te estás desaprobando, que te estás descuidando mucho en tus clases, que ahora ya estamos en clases finales y prueba final del año, entonces como estás desaprobada, tienes que quedarte. Y yo estaba con miedo, porque yo ya estaba percibiendo tocamientos indebidos del profesor. Y bueno, le digo que yo no me voy a quedar sola, que alguien tiene que quedarse, a lo mejor alguien está igual que yo, de desaprobada, qué sé yo. Le digo, profesor, sola no me voy a quedar. Y estaba con miedo, estaba temblando y leyendo mi libro, es que rotación, traslación del año, del planeta. Es un tema muy simple, pero para mí en su momento me da igual, me daba igual, ¿ok? Entonces,
Le digo, profesor, que no me voy a quedar sola. Bueno, sí, sí, alguien se va a quedar como para engañarme, me dijo que alguien se va a quedar. Bueno, me quedé a toda costa y yo dije, bueno, es el último examen, me da igual cuánto saque. Y intenté esforzarme un poco y ya no estaba nadie en el caserío. En la aldea, en el lugar donde nosotros vivíamos, eran cuantas casas. Solamente los alumnos, en ese caserío la gente se juntaba solo cuando había clase, cuando había fechas importantes de celebración o temas así, nada más. Cuando terminaba la clase, la calle quedaban, o sea, las cuantas casas que había en esa aldea se quedaba en la nada, o sea, ni la mosca daba vueltas por ahí. Entonces, el profesor estaba viviendo también allí y el director que vivía mucho tiempo ahí con su pareja, con sus hijos, tampoco estaba. Nadie estaba. Me hizo pasar a su cuarto y yo muy temerosa, no sabía ni cómo, ya sabía lo que venía, pero pasé con miedo simplemente por mi nota, qué sé yo, me senté así, me dijo, ahí está la mesa, ahí está la silla, siéntate y saca una hoja de tu cuaderno, voy a dictarte las preguntas. Me dictó y ya está. Estaba temblando, hice mi nota con tanto miedo, hice mi prueba y termino, o sea, terminé lo más rápido que pude y luego me dice, mira, te voy a revisar tu examen de comunicación y tu examen de comunicación que apenas ha sacado 11. Y me revisó como debe, y me puso 11 y merecía 11 y estaba en lo cierto. Y luego dice, mira, en tu examen que acabas de hacer, acabas de sacar un 10. Y estaba así, mis notas estaban así porque me daba igual. Imagínate, de tu profesor acosador, ¿con qué ganas vas a prestar atención a las clases? ¿Cómo? Bueno, estaba en esa situación y luego me dices, siéntate un momento aquí a mi cama. Y yo estaba, no sabía ni qué hacer y me senté. Y no era mi culpa, ojo. Porque si hubiese sido mi culpa, mi perspectiva sería otra, mi historia sería otra. De que las alumnas muchas veces he visto también chicas, alumnas, compañeras, coqueteaban con los profesores para que les aprobaran la clase. Y no he sido, yo nunca he coimeado a mis profesores para que me dieran mayor nota, no, porque conmigo ningún profesor negociaba por mis notas, nunca. Si pedía recuperación porque tocaba recuperación en algunas cosas, sí, pero no era porque yo metía coimas, regalitos, nada. Conmigo no funcionaba ese tipo de cosas. Bueno, la cosa que se sienta a mi lado y me dice, te acabo de aprobar, mira, justo te voy a poner 18 en tu comunicación, me dice, y me puso 18 de lo que era 11. Yo dije, ¿qué me merezco? O sea, yo, ¿y por qué me pones eso? Le digo. Y aquí en tu personal y esto que te acabas de hacer, te voy a poner un 17. Y como que la nota era yo, o sea, valía mi personalidad, mi dignidad. Imagínate si yo valiera una estúpida nota. Yo dije, no quiero esa nota. Se sentó a mi lado como que forzándome y me tocó aquí en la parte íntima, me tocó su mano, metió su mano y me dijo, ¿cómo me vas a pagar de lo que yo te estoy ayudando con la nota? Boté su mano y sentí piel de gallina, se me erizó la piel y apenas pude decir, mi mamá te va a venir a dar paliza, que voy a ir corriendo a avisar a mi mamá, quédate con mi cuaderno, no me importa que me desapruebas el año y temas así. Me fui corriendo a flor de gallina, no sabía ni cómo gritar, no sabía, y para el colmo, salí a la calle, no había nadie, me fui corriendo, llegué corriendo a mi casa y lastimosamente no pude contar a mi mamá, no pude contar a nadie y me dolía mucho. Y yo decía, el día siguiente, creo que era un día viernes, si no recuerdo, y lunes, ya era como para que entrega de cuadernos, ya el profesor ya había tomado promedios, notas finales, todo. No quería ni siquiera ir a recoger mi cuaderno de ese entonces. Y me dijo, ¿qué no vas a recoger tu cuaderno? Yo dije, yo no quiero recoger nada. Yo no quiero recoger, quédate con mi cuaderno, quédate con lo que tú quieras, desapruébame lo que tú quieras y yo no voy a caer en esto. Y eso fue la peor cosa que pasé cuando era niña y la primera vez que me pasó.
Y eso sigue para más, chicas. Esto sigue para mucho más. Este es el primer episodio de mi podcast de acosos sexuales que pasé de niña. Y voy a contar a flujo de detalles todas las cosas que me ha pasado año a año, a cada acontecimiento que me ha pasado, sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin tapar a nadie. Ok, entonces me ha pasado muchas más cosas, así que esperen, chicas, las voy a contar primero y luego voy a dar el objetivo del por qué. Porque nosotros vivimos en un mundo real, vivimos en un mundo secular donde siempre vamos a lidiar con este tipo de cosas, de acontecimientos. Hay mucha familia, primos, cuñados, lo que venga, hasta el mismo padre es el verdugo, es el abusador, es el que ultraja y vulnera a las niñas. Así que esto no es, esto no es un caso reciente, este es un día a día en diario vivir. Es ya de costumbre. Hoy en día sabemos lo que está pasando en Perú, Sudamérica en general, sabemos lo que está pasando. Chicas descuartizadas por un desconocido o por familiares para que no digan la verdad. Así que no callemos más, levanta tu voz. Hoy en día, gracias a Dios, ya no estamos en esa época de 2006, 2007, que a lo mejor en las zonas rurales aún no llegaba la tecnología. Hoy en día hay redes sociales, hoy en día se puede denunciar incluso por las páginas de la policía, se puede hoy en día. Al menos ya se puede exponer quién es quién. Pero anteriormente no se podía hacer nada, tenía mucho miedo, tenía mucha vergüenza, incluso yo misma me sentía culpable porque sabía que si le decía a mi papá nunca me iba a creer y me iba a decir que porque tú le has dado un motivo, porque tú le has provocado seguramente, me habría dicho. Pero bueno, son cosas que ya pasó, de algún modo ya lo superé, a veces, algunas veces aún me duele, aún me cuesta perdonar, aún me cuesta soltar como debe, por eso estoy haciendo este tipo de episodios para soltar de una vez, para ser yo libre. No, esas personas no merecen ser libres. ¿Ok? Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Espero seguir contando otras cosas más a medida de lo que va pasando. Está en mi podcast de Instagram o podcast de Spotify.